Manuel González Prada fue un distinguido pensador e intelectual peruano. Crítico social y literario, fue el más grande pensador peruano del siglo XX, rebelde, contestatario. Escribió muchos valiosos ensayos. En una de sus obras, titulada Anarquía, se refiere al Día del Trabajo. Dice: si se consagraran para celebrar la fiesta del trabajo, merecerían ser llamados ingenuos, infelices y hasta inconscientes, pues no harían más que ratificar su miseria y su esclavitud. ¿Qué diferencia hay entre el esclavo antiguo, que era la propiedad o la cosa del amo, y el trabajador moderno, que sigue siendo el autómata o la máquina del dueño? En las sociedades modernas, el letrado y el capitalista explotan al ignorante y al obrero, hipócritamente, predicando el amor al prójimo, hablando de libertad, igualdad y fraternidad. Algunos dicen que las grandes empresas son beneficiosas porque dan trabajo y ayudan al progreso. Sin embargo, su intención principal no es ayudar. Lo que quieren ellos es lucrar, como bien apuntó el padre de la economía. Y para lucrar, están dispuestos a explotar a los demás, aseguró Krishnamurti. El hombre que quiere hacerse rico, el hombre de grandes negocios, junta, acumula, almacena dinero mediante la explotación y la crueldad, aunque lo haga en nombre de la filantropía o en nombre de la educación. Hay mucha hipocresía, mucha incoherencia entre lo que se dice y lo que sucede en realidad, mucha indiferencia, afirma. Aunque se predique la igualdad y la confraternidad, el mundo sigue dividido en clases enemigas, que viven explotándose y despedazándose. Todos son hermanos, pero unos habitan en alcázares y otros duermen al raso. Todos son hermanos, pero unos se abrigan con buenas ropas y otros se mueren de frío. Todos son hermanos, pero unos comen y otros ayunan. Por más que se asista a los más pobres, el problema es que la propia ambición, la avaricia, la explotación genera esa situación, el abuso de los que tienen más. Indica: los hombres están empeñados en matarse unos a otros, ustedes están empeñados en destrozar a su prójimo, no con espadas tal vez, pero explotan al prójimo, ¿no es así? En lo económico, en lo político, en lo religioso. Sobre todo los que quieren ganar mucho dinero o quieren ser ricos, se aprovechan de los demás. Pues si uno trabajara solo, no ganaría tanto dinero como si lograra que otros trabajaran para él. Justamente del trabajo de los demás obtienen riqueza. Dice: la fiesta del trabajo, ¿qué significa eso? ¿Por qué ha de regocijarse el trabajador, que brega para que otros descansen y produce para que otros disfruten del beneficio? A los dueños de las fábricas, a los monopolizadores del capital y de la tierra, a los que se llaman industriales, porque ejercen el arte de enriquecerse con el sudor y la sangre de sus prójimos. A ellos solamente les cumpliría organizar manifestaciones callejeras, prender cohetes y pronunciar discursos. Sin embargo, el obrero es quien hoy se regocija y se congratula, sin pensar que la irónica fiesta del trabajo se reduce a la fiesta de la esclavitud. Muchos trabajadores son explotados en el mundo, unos más que otros. En China, India o Bangladesh, por ejemplo, y otros países, muchas personas trabajan 14, 16 o más horas al día, y con salarios bajísimos, centavos por hora. En Sudamérica también hay explotación, y muchos trabajan 12 o más horas, aunque los sueldos no son tan bajos. De todos modos, en varios países, los salarios mínimos son ridículos, y encima esos países se creen mejores que otros. De modo que esta masa explotada no tendría que celebrar absolutamente nada, indica. No son los obreros, sino los dueños, no los trabajadores, sino los capitalistas, quienes deberían celebrar el Día del Trabajo, los que moran en verdaderos palacios, donde retosa el aire puro y sonríe la luz vivificadora. Esos deben lanzarse hoy a las plazas y calles para enaltecer las glorias y excelencias del trabajo. En efecto, ellos son los que tendrían que celebrar por la fortuna que están haciendo, el dinero que están ganando a costa de otros. Ellos ganan 1000, 10.000, millones de veces más que sus empleados, y a eso le llaman justicia. Prosigue: lo que se llama libertad de trabajo no pasa de una sangrienta burla para el hombre, que tiene por solo capital la fuerza de sus brazos, y deja de comer el día que cesa de trabajar. En efecto, es imposible que haya libertad cuando el propietario o dueño de una empresa paga poco, o mejor dicho, cuando hay tanta diferencia entre lo que gana él y sus empleados. El divino Platón hace más de 2 milenios dijo claramente: en una ciudad no debe haber ni extrema pobreza, ni por otra parte riqueza excesiva, puesto que ambas producen a ambas. Donde hay excesiva riqueza, tiene que haber necesariamente pobreza extrema. Platón decía en su obra más extensa, Las Leyes, que nadie debe tener 4 veces más de lo que tiene otro, y aunque sea 10 veces quizás sería tolerable. Sin embargo, actualmente algunos tienen miles o cientos de miles de veces más que otros, y unos pocos tienen millones y miles de millones más que sus trabajadores. Trabajan en la misma empresa y hay abismal diferencia.
El sabio Rousseau aseguró que el estado social solo es ventajoso a los hombres si todos tienen algo y ninguno de ellos posee demasiado. Esto no quiere decir que haya igualdad, pues la igualdad también sería injusta, ya que algunos se esfuerzan más que otros, pero no miles o millones de veces más. Lo que importa, pues, es que no haya demasiada diferencia. Luego González Prada alude irónicamente a aquellos escribidores que ensalzan el día del trabajo y elogian al trabajador por su labor, como si eso sirviera de algo para terminar la injusticia. Al contrario, le suavizan. Esos plumíferos también hablan de aquellos pobrecitos empresarios acaudalados que trabajan duro, trabajo mental, ocupándose y preocupándose día y noche de sus negocios, de sus ganancias. Esta perspectiva tampoco ayuda, sino al contrario, busca justificar el abuso y la ganancia incalculable del multimillonario. Prosigue. Con todo, nunca vemos nosotros que el desdichado dueño se cambie por el dichoso obrero. Qué espectáculo tan bello sería contemplar al multimillonario despojarse de sus millones para convertirse en el feliz trabajador que mantiene una mujer y 6 hijos con el honroso jornal de 80 centavos. Esos poderosos ni se imaginan cómo sería estar en el lugar de los trabajadores. Son muy indiferentes, suelen oponerse al aumento de los salarios, pese a sus enormes ingresos. Smith incluso decía que los dueños a veces se reúnen para bajar los salarios. Así pues, González Prada afirma que el trabajo, tal como se haya organizado y tal como desearían conservarle los capitalistas, se reduce a la explotación de muchos por unos pocos, al sometimiento servil de la gran masa, bajo la voluntad omnipotente de algunos privilegiados, a la eternización de un verdadero régimen de castas, en que los de arriba gozan de luz y bienestar, mientras que los de abajo vegetan en la ignorancia y las privaciones. Ese trabajo manual no siempre dignifica y engrandece. En efecto, muchos en varios países por la extensa jornada laboral no tienen tiempo, otros muy poco, para informarse o educarse, mucho menos para cultivar su espíritu. Smith advirtió, la condición del trabajador no le deja tiempo para adquirir la información necesaria, y su educación y costumbres lo vuelven por lo general incapaz de juzgar, incluso si estuviese plenamente informado. O sea, el que está acostumbrado a un trabajo mecánico o rutinario, como no está acostumbrado a ejercitar el pensamiento, aunque lea mucho le es difícil comprender. Indica, algunas de las horas que el proletario dedica hoy al manejo de sus brazos, podría consagrarlas a cultivar su inteligencia, haciéndose hombre consciente, conocedor de sus derechos, y por consiguiente revolucionario. Si el obrero cuenta con muchos enemigos, el mayor está en su ignorancia. No solo los que trabajan con su fuerza física tienen este inconveniente, también los que trabajan en oficinas o cargos menos físicos, pero igual de mecánicos. La mayoría son autómatas, como el obrero. Es más, esas personas a menudo tienen más tiempo, pero no lo dedican a informarse o a cultivarse, sino a distraerse o divertirse, con lo cual terminan siendo igual de ignorantes que los campesinos u obreros. También dice, llevan el vigor en el músculo, pero como esconden la debilidad en el cerebro, sirven de eterno juguete a los avisados y astutos. En vez de unirse y apresurar la hora de las reivindicaciones sociales, se dividen, se destrozan y se prostituyen en las rastreras luchas de la política. Carecen de pan y reclaman el sufragio, no comen y votan. Pobre rebaño que se congratula y satisface con la facultad de elegir a sus trasquiladores. A esto es a lo que llaman democracia, al pueblo dividido, al pueblo ignorante, que se reúne cada cuantos años a elegir a un embaucador, que ni siquiera puede hacer algo sin la venia de los grandes capitales. En efecto, el Estado se somete al capital privado, sobre todo extranjero, y gobierna a favor de ellos. Apuntó. Hoy como antes el político es el aliado del patrón, hoy como antes el obrero en huelga tiene que ceder ante el arma del pretoriano. Ya había sentenciado el padre de la economía moderna que el gobierno civil es en realidad instituido para defender a los ricos contra los pobres, o a aquellos que tienen una propiedad contra los que no tienen ninguna. Después vino Marx y tomó las críticas de Adam Smith para convertirlas en una doctrina nefasta. Dijo algo similar en la ideología alemana. El Estado es la forma bajo la que los individuos de la clase dominante hacen valer sus intereses y en la que se condensa toda la sociedad civil. En realidad esto ya lo habían mencionado Platón y Aristóteles. El problema siempre ha estado ahí, pero con el tiempo se ha ido agravando, siendo el punto álgido el siglo XIX y XX. A partir de ahí, algunas cosas han cambiado, pero la esencia, que es la explotación abusiva, se sigue manteniendo, en algunos lugares más que en otros. Continúa.
No, los obreros no alcanzan a comprender que, si tuvieran un solo arranque de energía, si dieran unos cuantos golpes con la piqueta y el hacha, no tardarían mucho en echar por tierra al edificio de todos los abusos y de todas las iniquidades. Pero no se atreven. El miedo a lo que no debe temerse, y el respeto a lo que no merece respetarse, les conserva eternamente inmóviles y sujetos. Más que un rebaño, las muchedumbres son gigantes, encadenados con telarañas. En efecto, los trabajadores explotados son muchísimos más. Por cada rico hay 1000, 100.000, millones de ellos. Pero tienen miedo, prefieren no perder lo poco que tienen. No comprenderían sus exánimes almas, lo que quiso decir Zapata. Mejor morir de pie que vivir arrodillado. Quizás dirían, pero no hay que ser extremos. Pues los que quisieron ser libres, ser dignos, tuvieron que ser extremos. Pues quien busca la libertad, la dignidad, tiene que serlo. O en su defecto sean moderados, serviles, esclavos. Los peores son aquellos que defienden a los que les explotan, o al menos, como dice, respetan lo que no merece respetarse, sentenció Rousseau. Los esclavos pierden todo en sus cadenas, hasta el deseo de salir de ellas. Aman su servilismo, como los compañeros de Ulises amaban su embrutecimiento. También dijo José Ingenieros, así como los pueblos sin dignidad son rebaños, los individuos sin ella son esclavos. De modo que no hay que tener miedo, y hay que deshacerse de un infundado e inmerecido respeto, dejar de hacer reverencia al dinero, que el que no tiene reparos en ganar 1000, 100.000 veces más de lo que paga a su pobre empleado, no lo merece. Así juzgarían los más grandes sabios, asegura. Conviene repetir a los trabajadores ilusos, que siguen confiando en la humanidad del capitalista, y figurándose que los arduos conflictos de la vida social han de resolverse por un acuerdo pacífico. El capitalista no da lo que se pide con ruegos, sino lo que se le exige con amenazas. Está demostrado que los poderosos, los grandes propietarios, nunca han cedido pacífica ni tranquilamente a los reclamos. Ellos siempre han estado unidos, pues son menos y es más fácil. Smith dijo que el que crea que no se unen, no sabe nada de nada. Lo poco que han ganado los trabajadores tuvo que costarles mucha sangre, mucho sacrificio, y saldrá más caro si se quiere lograr una verdadera libertad, tanto física como mental, pues quizás el cuerpo del hombre ya no está tan encadenado, pero su alma está más perdida que nunca. ¿Y qué se puede esperar si unos pocos controlan todo lo que uno consume? En fin, por si acaso, esto no tiene que ver con el socialismo o el comunismo, que es una doctrina nefasta, al igual que el capitalismo, también es nefasto. Ambos tienen millones de muertos. González Prada desprecia a entrambos. Lejos del socialismo depresor, que sea cual fuere su forma, es una manera de esclavitud o un remedio de la vida monacal. Lejos también del individualismo egoísta, que profesa el dejar hacer, dejar pasar, y el cada uno para sí. O sea, fuera el liberalismo, fuera el comunismo, no se trata pues de estar en uno de esos dos bandos, de estar de un lado o del otro, menos en el medio, sino fuera de ese círculo vicioso, que cuando uno fracasa se opta por el otro.